No sé si es porque le estoy pasando todo bien aquí en Ensenada o porque en verdad tienen el sabor que tiene. Sea como sea, entre más mordidas les demos, más enamorados quedamos. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Que apapacha! ¿Cómo no? Les presento Ensenada, el mirador de Ensenada, y no se me sorprendan, la mayoría del tiempo está así con mucha niebla, pero hay que dejar esto en segundo plano. Las vistas son hermosas, pero también las vistas que vamos a ver hoy de la comida van a ser el triple o el cuádruple de hermosas. Vámonos otra vez a desabrochar el pantalón para que todo bote y nos quepa toda la comida posible, porque hoy tenemos el tiempo contado. Mira lo que digo y no te estoy cambiando. Esto es un ritmo que se está contagiando. Pues bueno, amigos, aprovechando que vamos a iniciar el día, vámonos yendo por Rosarito hacia Ensenada, pero aprovechando, no me dejarán mentir las personas que son de acá, desayuno clásico, unos cuantos burritos de deshebrada, de picadillo, y también una avena que me acaba de volar la cabeza. Es como un atole que sabe a avena. Entonces, tomamos mordidita al burrito, subámonos que la carretera todavía nos espera. Si paras por Ensenada y no probaste una de estas, no visitaste Ensenada. Llenas de producto fresco y con el mejor trato que se le puede dar a los mariscos desde hace 60 años. Erizo, pulpo, callo, ceviche. Si es marisco, no importa cuál, aquí te lo sirven, con todo y cualquiera de sus 13 salsas especiales. Amigos, no saben la emoción que tengo que está recorriendo mi cuerpo por visitar la Guerrerense, el mejor marisco que podemos probar en esta parte del país, con unas técnicas súper interesantes. Nosotros nos pedimos para empezar una campechana, pero también el hijo de doña Sabina, Edgar, nos quiso preparar la tostada con las salsas especiales, que también son un fuerte de este lugar. Así luce, con los brillos, con la salsa, con todo escurriendo, y ya nada más queda morderle, cómo no. ¿Qué clase de brujería es esta? Hay tantos sabores en mi boca que no sé por dónde empezar. Tiene un poco de pulpo, tiene un poco de callo, caracol, el aguacate hasta arriba. Las salsas son como las flores que encuentras en la montaña. La esencia, como bien me decía Adrián, es todo el marisco y la preparación tan buena que tiene este. Todo lo agarra la señora Sabina, lo pone a cocinar, le mete de su estilo, le mete de su sazón, y todo va a saber excelente, aprovechando totalmente lo que se puede encontrar en la costa de la Baja, montado en una tostada. Respecto a la combinación de salsas que nos puso Edgar, efectivamente me dijo, unas te van a dar texturas, unas te van a dar toques de picor, unas son solo para adornar, sin ninguna cuestión que falte, que sobre o que llegue a invadir completamente a la tostada combinada que nos estamos echando. Y una nunca es suficiente, así que vámonos por otra, porque todavía tenemos mucho por recorrer. El cuidado que se le pone a todo el producto, desde la tostada, pasando obviamente por la proteína y también la salsa representada en esta, el clásico de la Guerrerense, me atrevería a decir. La de ceviche de erizo con almeja, me han dicho que esta tiene un sabor muy marcado, muy fuerte, pero tengo unas ganas tremendas de probarla, así que con estas gotas escurriendo, ahora sí, una mordida que se venga. Creo que nunca había probado algo así. Cabe destacar, es la primera vez que pruebo erizo en mi vida, pero tiene un sabor tan intenso, pero no abrumante, con todos los toques y las salsas que ya tiene adentro en el mismo marinado que tiene el ceviche. Entiendo perfecto, a la perfección, por qué las personas cuando prueban estas se enamoran. Qué hermoso está. Hasta como un momento introspectivo estoy teniendo, ¿eh? Es una cosa indescriptible. La verdad es que tienen que venir a probarla, especialmente directita de la carreta, porque también podemos probarla aquí en el restaurante que está enfrente, pero así es una cosa bárbara, con todo esto. Es otro rollo comer aquí y comer allá, como dice mi hijo. Estar sentado, pues, como que en un... Pues, estar paradito, estar comiendo acá, que la gente te esté volteando, con permiso, quiero agarrar sal, quiero agarrar esto. Creo que como una persona natal del centro del país, me queda claro, y espero que concuerden conmigo, que no hemos probado mariscos, por lo menos las personas de allá, hasta que no venimos a una zona costera y probamos mariscos hechos por personas de esta zona. La verdad es que es una cosa bárbara, increíble, y que tiene muchísimo que ofrecer, no solo al país, sino al mundo entero.
Segundo lugar, no pudimos esperar, empezamos a pedir ya bien armado el taquito de pescado. Infallables, complacientes, bien servidos tienen que ir unos buenos taquitos de pescado y camarón. Desde la costa para el que traiga antojo de algo caliente y con una carga de sabor importante gracias a su rebozado pasado por manteca animal, que absorbe todo lo que le vayas a poner. Tengo muchas expectativas de esto porque a mí me encantan los tacos de pescado. Entonces yo creo que si los probamos acá en Ensenada, cerca del puerto, con toda la brisa, nos va a saber todavía mejor. Es un taquito efectivo, no les va a fallar. Y cuando le vas mordiendo sientes la esencia en el rebozado de toda la manteca de cerdo. Veo por qué lo hacen así aquí, veo por qué tienen 51 años en esta misma esquina haciendo los tacos como los hacían desde el principio. La neta es que se agradece. Y es que muerdes y todavía sientes un poco del aceite, de la grasa. Y aparte corta un poco con el repollo, agrega el toque fresco para que no sientas que estás acá embutiéndote toda la grasa del cerdo con el pescado. Ni tan güerito, ni tan moreno, en el tono perfecto cuando queremos un buen rebozado. Acabemos este y sigamos con el próximo. Mira lo que digo y no te estoy cabuleando. Esto es un ritmo que se está contagiando. Mira lo que digo y no te estoy cabuleando. Esto es un ritmo que se está contagiando. El segundo, que yo me imagino que por todo lo que ya platicamos de la grasa, de todo lo que se le pone, va a tener unos tonos similares. Nada más para que ubiquen el tamaño. Aquí sí los dan en buena proporción, ¿eh? No escatiman con ponerle todo lo que tiene que llevar el taquito de camarón. Miren, no sé ustedes lo que vayan a pensar, pero creo que yo le voy más al de camarón. Se siente un poquito más, ¿cómo decirlo?, gordo. De por sí el camarón tiene su presencia por sí sola, pero si a eso le ponen todo lo que agrega la manteca, yo creo que sí, si tienen que venir aquí a este lugar, échense tal vez 2 y 1, 1 y 1, y ya después escogen cuál se escogen después, pero échenle un ojo a estas bellezas, para que no haya duda de que a pesar de que tenemos muy buena calidad, también se mantenga la esencia de que todo se está haciendo a la perfección. Yo creo que hasta podrían darme un taquito del puro rebozado así, hinchado al aceite, sin nada. Ni la pura masita me cumpliría, ¿eh? No sé si es porque le estoy pasando todo bien aquí en Ensenada o porque en verdad tienen el sabor que tiene, pero a lo mejor es una combinación de las dos cosas. Sea como sea, entre más mordidas les demos, más enamorados quedamos. Preparada de la manera clásica en Puerto Nuevo, cortadas al momento y pasadas por un baño de aceite, con colores que te antojan casi tanto como los aromas y una presentación de ensueño que dura poco, pues como todo lo bueno, se come con las manos. De Ensenada pasamos ahora a Rosarito. Ya nos acoplamos a nuestra mesa con vista al mar y solo queda esperar nuestro banquete. Una mariscada completa que incluye almejas, me han dicho, pescado, calamar y obviamente lo más importante del área y por lo cual estoy tan emocionado, la langosta. Que justo acá en Puerto Nuevo es todo un ícono tanto por la calidad del producto como por cómo se prepara. Escuchen esto: tortilla, arroz, bastante carne, toques de salsa y envuelta. Así como lo escucharon, camaradas, en burrito. Así se come la langosta por acá, así que con su permiso. ¿Cómo le ponen frijoles a la langosta? Así, justo como dicen acá al lado. Miren, yo no soy ningún experto de tenedores y de manteles largos, pero así como la estoy probando, me sabe increíble. Ya saben, todo eso que nos hace engordar, creo que es una presentación perfecta, en mi opinión. Nunca lo esperé probar así. Yo creo que también hay mucha gente que no se imagina comer así langosta, pero por eso estamos disfrutando toda la gastronomía que nos ofrece la Baja. Yo creo que este es un ejemplo perfecto de que todo se puede aprovechar, todo lo saben aprovechar por acá, especialmente si tenemos toda esta variedad de colores, de intensidades y sobre todo también redescubrir un poco de lo que tenemos en México. Unos toquecitos más de salsa, ya saben, porque acá le entramos chido. Tiro con esto, miren, así se les debe de antojar más, especialmente con la tortillita, que de hecho la hacen aquí mismo, aquí abajito, recién hechecita, calientita, y le pegamos más mordidas. ¡Ay, qué delicioso! Textura con la tortilla, suavecita, de esa transparente, recién caliente, con toda la combinación,
Aparte lo mejor es que tenemos la vista al mar. Creo que no podríamos cubrir mejor experiencia que con esta, ¿eh? La langosta definitivamente se tiene que venir a comer acá. Me causa algo el saber que acabamos de presenciar el acto completo desde 0 hasta 100, cómo empezaron a hacer la langosta y que a pesar de que tenemos por acá nuestro burrito, también podemos meterle, miren, por acá los dedos, lo fácil que se deshace, se despega la carne y poder sentir la carne directamente. ¿Para qué necesitamos el tenedor y el cuchillo si podemos agarrar el bocado completo? Uy, papá, en la mantequilla pa' que escurra, pa' que goce. Le tiramos acá un poquito el exceso, la salsita, que esta es nuestra salsera. Nuestra salsera nadie la va a ocupar, así que se rebose todo, que escurra y ahora sí, con todo su permiso, que va la mordida. Nadie aquí en Puerto Nuevo trabaja con langosta congelada. Pura langosta fresca. Para que el cliente diga, ¿sabes qué? Me comí una langostita fresca. Pues la langosta tiene desde que como 1990, si no me equivoco, empezó Puerto Nuevo a producirse como una zona restaurantera. Y llegaba la gente de Estados Unidos, y aquí toda la Baja y los diferentes estados de la República. De hecho, a Puerto Nuevo hubo un restaurante, aquí en Puerto Nuevo, él en una casa. Tenía unas mesitas adentro y empezó a vender la langosta. Hoy muy famoso, pues se hicieron restaurantes. Las familias de aquí, nativas de aquí, fueron creciendo. De hecho, la langosta empezó pegado a la mano con el frijol. A la langostita con frijolitos y tortillas de harina. Fue como inició todo. Ahora sí, yo creo que cabe perfecto, ¿eh? Estar acá con el trago en la mano, mordiendo. Y bebiendo completamente. Tropical, que la cura pa' todo mal. Infección, cumbia, pera, porque te excita la borrachera. Un día lleno de experiencias únicas, de contrastes, tanto en la comida como con su gente, con el mar que tenemos acá. El Pacífico nos ha recibido perfecto, comiendo tostadas, tacos de camarón, tacos de pescado y terminado aquí comiendo langosta. Si tienen más recomendaciones, porque todavía vamos a estar un poquito más aquí en la Baja, por favor pongan en la parte de acá abajo a mis redes sociales y por favor ayúdenos a destruir el algoritmo para que este video le llegue a mucha gente, dándole muchos me gusta y comentando en la parte de acá abajo qué tal les pareció. Ahora sí, nos vemos con el mar de fondo, con el Pacífico, disfrutando el clima y la brisa en el próximo de La Garnacha. ¡Que apapacha!